Muy buenos días, soy el doctor Luis Gómez. Hoy vamos a estar comentando sobre el reflejo vasoreceptor y su relación con la clínica médica. Vamos a partir de un paciente que nos llega a la consulta, un paciente hipertenso, diabético de 60 años, que nos llega a la consulta manifestando que tiene dolor precordial. Este es un paciente que ya tiene su cardiopatía isquémica establecida y ahora lleva ya 6 horas con un dolor precordial opresivo que se irradia a la mandíbula y al brazo izquierdo, está algo sudoroso, se tomó una nitroglicerina en su casa, hizo un tanto de reposo y no alivió el dolor y ya lleva 6 horas con el mismo y nos llega a la consulta. Cuando nosotros examinamos a este paciente nos llama mucho la atención de que además de tener una fase de ansiedad y aquejando dolor precordial, nos llama la atención que en el examen físico cardiovascular encontramos un paciente que tiene 100,70 milímetros de mercurio de presión arterial. Y cuando yo veo a un paciente con esta clínica y que además está un tanto hipotenso siendo un individuo hipertenso, nos llama mucho la atención. Continuamos examinando al paciente y vemos que tiene una frecuencia cardíaca que está en 100 latidos por minuto. Y aquí el segundo elemento en ese examen físico cardiovascular, yo digo, concho, un paciente que es hipertenso, diabético, que toma tratamiento, debía de tener una frecuencia cardíaca que esté entre 60 y 80 latidos por minuto para estar controlado. Sin embargo, un paciente que ahora está manifestando cierta taquicardia, ciertas palpitaciones, tiene 100 latidos por minuto, está en el límite de la normalidad. Para algunos, cuando está por encima de 90, ya hay una actividad simpática establecida. Veamos entonces qué está pasando con mi paciente. Mi paciente, yo sé que con estas características del dolor precordial que tiene, con sus antecedentes, con lo que estoy encontrando en el examen físico, posiblemente tenga una de las arterias coronarias que esté comprometida y ese compromiso me esté afectando una parte de mi ventrículo izquierdo. Y entonces mi paciente está con una zona del ventrículo izquierdo que puede estar infartada. Y por tanto, si está infartada esta zona del ventrículo izquierdo, ¿qué le estaría pasando a la fuerza contráctil de mi músculo cardíaco? Estaría disminuida esa fuerza de contracción. Esa fuerza de contracción estaría disminuida. Y si baja la fuerza de contracción, por supuesto que tiene que estar disminuido el gasto cardíaco. Disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, yo digo, esta disminución del gasto debe estar establecida porque el volumen efectivo, el volumen sistólico de eyección está comprometido porque no hay fuerza para eyectar toda la sangre por la aorta. Por tanto, por supuesto que mi gasto cardíaco está comprometido. Si yo analizo otra de las fórmulas importantes que debo de saber en hemodinamia, que es la de tensión arterial, yo digo que el ATA, recuerden, que es el gasto cardíaco veces la resistencia vascular periférica. Si me cae el gasto, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye la presión arterial. Por tanto, ahí me estoy explicando por qué mi paciente está llegando con cifras tensionales disminuidas. Ahora bien, cuando esto acontece de esta manera, que la presión en la salida por la aorta está disminuida, yo sé que a nivel del callado de la aorta tengo los vasoreceptores que identifican el grado de estiramiento de la pared arterial. Y en este caso, al bajar la presión, hay un grado de tensión que está disminuido. No hay ese grado de estiramiento que necesita tener el vaso. El receptor sensorial lo identifica y a través de fibras nerviosas vagales envía la información al centro vasomotor. Yo sé que en el centro vasomotor tengo fibras adrenérgicas y colinérgicas importantes, pero en este caso lo que necesito es estimular las fibras adrenérgicas y con ello la liberación de adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina tienen que salir a la circulación por vía eferente y llegarme al nodo sinusal. Recordemos de fisiología que en el nodo sinusal yo tengo receptores beta 1. Estas catecolaminas identifican este receptor, hay un acoplamiento y estimulan el automatismo del nodo sinusal. Y si me estimulan el automatismo del nodo sinusal,
aumenta la frecuencia cardíaca. Y al aumentarme la frecuencia cardíaca, yo sé que si me aumenta la frecuencia, debe de mejorarme el gasto cardíaco. Y si me mejora el gasto cardíaco, yo sé que debe de mejorarme la presión arterial. Ese es el reflejo valorreceptor, un tanto que para mantener el control de la presión y que mi paciente tenga tiempo, por ejemplo, de llegar al médico y de que le diagnostiquen y que le traten correctamente. Ahora, si bien hay estimulación de estos receptores beta a nivel del nodo sinusal, también a nivel de la pared ventricular para aumentar fuerza y aumentar volumen eyectivo, también por otra parte estas fibras adrenérgicas viajan a la pared de los vasos sanguíneos, porque yo sé que en la pared de los vasos sanguíneos tengo receptores alfa, y al unirse las catecolaminas con los receptores alfa produce vasoconstricción, y si hay vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica, y si aumenta la resistencia me aumenta la presión. Qué bueno que suceda esto para que me aumente también la presión como mecanismo de control que necesito para garantizar perfusión tisular, sobre todo al cerebro, al propio corazón, al riñón, ¿verdad? A grandes estructuras que comprometen la vida del paciente. Resumiendo, podríamos estar diciendo que el reflejo valorreceptor es un reflejo de control inmediato, se activa en segundos para garantizar supervivencia ante una injuria. Que hay estructuras muy importantes en este reflejo como son los valorreceptores, esos receptores sensoriales, el centro vasomotor, el nodo sinusal, la pared de los vasos sanguíneos. Muchas gracias, espero hayan comprendido tal explicación.